El artículo La paz en el mundo es uno de los artículos base de Baal HaSulam. Es un artículo no tan cabalístico, sino más social, pero nos trae toda la necesidad de llegar a la resolución en cuanto a todas nuestras preguntas cotidianas por medio de la sabiduría de la Kabbalah. En este artículo, Baal HaSulam trata de mostrar, de hecho él muestra, y a mis ojos él incluso demuestra, que independientemente de lo que nosotros como personas somos manejados a través de los atributos de misericordia, verdad, paz y justicia, estos atributos no podemos manejarlos a fin de cuentas como aprendemos de este artículo. Nada de esos atributos, porque la medida de la verdad, como dijimos, no la podemos controlar porque no sabemos el propósito de la persona, el estado de la persona, cuáles son sus datos mentales y físicos en cada momento, con qué la persona nació, qué formación, profesión recibió y en qué está. Y de hecho, todo su estado interno actual, el hombre también cambia en cada momento bajo influencia de afuera, de adentro. Así que no somos capaces de tener en cuenta tales parámetros complejos que están ocultos a nosotros y a toda persona. Y por eso el atributo de la verdad, cuando teníamos que demandar de cada uno igualitariamente y darles a todos igualitariamente, y cada persona cómo está hecha, con qué datos y atributos y condiciones, no podemos tener todo eso en cuenta, tomar todo eso en cuenta, es porque son parámetros cambiantes y ocultos a nosotros. Es imposible para nosotros, por eso no se puede manejar, gobernar con el atributo de la verdad. Entonces, ¿qué queda? Justicia, misericordia y paz. Así que hoy vamos a estudiar con ustedes, me parece, misericordia. ¿Sí, Sasha? ¿Dónde estamos? La esperanza por la paz, para la paz. Entonces, ¿qué Baal HaSulam quiere mostrarnos? Si no podemos manejar la verdad, entonces ¿qué? También la mentira. Y justicia y paz, misericordia y paz. ¿De qué manera podemos manejar esos atributos? Ahora vamos a pasar junto con ustedes en la primera mitad de la clase, en la primera media hora de la clase, vamos a ver que ninguno de esos atributos nos pueden ayudar a manejar, porque nuestras cualidades innatas no pueden controlar esos atributos porque contradicen una a la otra constantemente, porque uno está establecido en contradicciones y el hombre constantemente trata de balancear esos atributos. Crear algo como un consenso general entre todo, pero no dura y todo el tiempo tenemos que destruir y restablecer, destruir. Así que vamos de un estado inestable a otro y así constantemente nos encontramos en pasos no definidos, estados que seguro que no pueden seguir, porque en nuestra época que somos más dependientes, nos estamos haciendo más dependientes uno del otro. Si no encontramos una plataforma común, entramos en algo que nos arruina al final, una resonancia que nos arruina. Y por eso en nuestra época que la naturaleza nos está mostrando que todos somos interdependientes, tenemos que encontrar la conexión correcta entre nosotros y aprovechar nuestra situación, utilizar nuestra situación de la manera correcta. El Baal HaSulam al final nos muestra cómo hacerlo de la manera correcta. El problema es que detrás de todos nuestros atributos está el atributo de unicidad en su manera egoísta en la actualidad que controla el ego. Como el hombre se siente egoísta en este mundo. Yo estoy un poco saltando más adelante, estoy tratando de darles un cuadro general del artículo para que se entienda todo el flujo del material y sea más fácil asimilarlo y no detenernos
10, 15 minutos en un lugar y no entender de qué se tratan las demás partes. Tenemos una regla en la Kabbalah, que primero hay que llegar del principio hasta el final y después del final hay que volver a aprender el principio. Así que para ir según esta regla, así de una manera más sencilla y que sea más fácil captar el material, y por eso estoy corriendo más adelante y les explico. Después que él nos demuestra que con estos 4 atributos no se puede trabajar, es decir, no tenemos en nosotros, en ninguna combinación de esos atributos, la posibilidad de llegar a, digamos, con todos los 4 atributos que están interconectados de alguna manera. De ninguna manera, en ningún caso podemos alcanzar perfección, tranquilidad, balance. Y solo porque en la base subyacente de todo eso, de esos atributos, está el atributo de unicidad, que lo tenemos innatamente del Creador. El Creador es único y por eso, y nosotros salimos de él, y por eso cada uno de nosotros se siente único en este mundo. Y a los demás no siente los que están a su alrededor, pero a sí mismo se siente como único. Y esa sensación de unicidad no es ni mala ni buena, sino que todo depende de cómo la utilicemos. ¿Para lo positivo o lo negativo? ¿En dirección positiva o negativa? ¿Cómo? Si usamos ese atributo de manera egoísta, todo solamente para mí mismo, entonces cada uno de nosotros se convierte en una célula cancerosa en el cuerpo del ser humano, de la humanidad y toda la humanidad. De esta manera, como vemos en todo el mundo, así está toda la humanidad, hecha de muchas células cancerosas que en la medida de desarrollo de su egoísmo, la humanidad se está comiendo a sí misma. Realmente está llevándose a una muerte rápida y exitosa con este atributo de unicidad. Si en nosotros ese atributo de unicidad se gobierne no por medio del ego, sino por medio del atributo de otorgamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces al contrario, será como células en un cuerpo donde cada célula se preocupa del cuerpo entero, donde todo el cuerpo está hecho de órganos y células que se complementan uno al otro, donde cada uno de ellos piensa cómo puedo ayudar, apoyar en la función de todo el cuerpo. En ese caso, nosotros junto con ustedes vamos a existir de una manera cómoda, armoniosa con el resto del mundo, y ahí está, de hecho, en eso yace de hecho toda la existencia correcta nuestra hacia el cual estamos siendo empujados por la naturaleza, o conscientemente por medio de la sabiduría de la Kabbalah que se nos dio a través de los cabalistas y se nos divulgó, o a través de los golpes que todo el tiempo sentiremos mientras no nos adaptamos a ese método, a esa corrección, y traernos a una sociedad armoniosa. Y la naturaleza, como un juez hábil, todo el tiempo va a escoger para nosotros lo que sea más necesario, lo que sea los golpes adecuados que nos vayan corrigiendo y empujándonos hacia la meta. Es decir, hasta que nosotros empecemos a desarrollarnos en concordancia con la naturaleza o con el Creador, es decir, el atributo de otorgamiento. Eso es lo que Bala Sulam quiere mostrarnos, que al fin y al cabo, al final del proceso que podemos aprender en el mundo, dentro de nosotros, todo lo que fue creado en nosotros, no hay bueno ni malo. Cada mal se puede transmitir en bueno, la mentira se puede convertir en verdad, y la verdad en sí no puede existir sin la mentira, sino que todo el problema radica en que está no en nuestros parámetros individuales de cada uno de nosotros, sino que cada uno tiene lo que necesita. No tiene que liberarse de nada, remover nada, sino que tiene que encontrar cómo usar los parámetros, nuestros datos y parámetros. Así que si hay intención de otorgamiento, entonces todo lo que hay en ti es bueno. Y si la intención es egoísta, entonces todo lo que hay en ti es malo. ¿Cuál es el principio? Ese es el principio de todo el artículo que les conté en 10 minutos. Y nosotros vamos a pasarlo de una manera, de todas maneras, más profunda y lenta. Así que estamos junto con ustedes en
en la parte que se llama la esperanza para la paz, por la paz. Nos dice aquí Baal HaSulam que poco a poco la humanidad que se va desarrollando van a ir despertando más distancias entre los destructores y los constructores. Los destructores son quienes empujan y de hecho empujan el mundo hacia adelante y los constructores son simplemente obreros. Entonces el mundo está llegando a un estado tal en el que los que quieren revivirse y llevar a todos y por eso adquieren y empujan todo este desarrollo, ellos llegan a estados tales que se convierten, que llegan a estar contra los constructores. Entonces entre ellos hay como una lucha muy fuerte que trae ruina a la humanidad. Y a estos no tienen lo que perder y los que tienen todos los medios de producción tienen lo que perder. Entonces hay un grupo nuevo entre ellos que se llaman los amantes del mundo, los pacificadores. Entonces vimos en el mundo, junto con ustedes, toda clase de partidos que quieren la unidad, incluso las religiones que usan el apoyo del público porque tienen que proteger al público de los destructores, pero ellos al contrario, ellos casualmente dicen al público de destructores están bien. Entonces la religión también es egoísta en eso y no puede ayudar. Y así entre las palabras que no haya pensamientos que pueden conllevar toda clase de teorías espirituales por medio de las cuales podemos escaparnos y alcanzar alguna armonía en la sociedad. Es decir, los destructores incluso están dispuestos a poner en peligro su propia vida y la vida de toda la sociedad. Y los constructores que les gusta la misericordia, que lo principal para ellos es su propia vida y la vida del público, porque son muchos, son una masa, se trata de una gran masa, no tienen lo que poner en peligro, lo que arriesgar, porque la vida personal es la familia, no están dispuestos a poner en peligro a sí mismos su vida y a la del público. Y por eso pertenecen a la parte débil de la sociedad, que son como los miedosos de la sociedad. Y los destructores son siempre los vencedores y por eso que la paz resulta que siempre vendrá de los constructores. Y vemos que la esperanza por la paz, todo lo que nuestra generación quiere, aspira en este mundo, no tiene ningún valor. Así que las masas tampoco tienen lo que perder, pero la élite siente que tiene algo lo que cambiar, construir algo nuevo, hay que cambiar el capital. Hay que... Entonces, ¿qué? Si no por el público, entonces va a haber otra guerra, alguna otra lucha. Así que así se construyeron muchos grupos que la guerra para ellos son un medio para alcanzar toda clase de objetivos. Y a través de la paz no se puede alcanzarlos. Seguro que con la ayuda de muchas cosas, transgresiones políticas y que el poderoso es quien gana. Y así llegamos de hecho a un cambio de nuevo del mundo, de los países por dentro. Vemos que todas esas oposiciones no nos dan ninguna esperanza para el mundo. Y toda la existencia del mundo, como ellos fueron creados, todas las condiciones para la felicidad de la persona, de la medida de la verdad que aspiran los que tienen esperanza de la paz, todo eso es solamente teórico, es decir, todo lo que trataron de hacer entre los destructores y los constructores no pueden llevarlo a cabo usando el atributo de la verdad. Por eso en el público, en la sociedad y en el mundo tienen que aparecer condiciones especiales. Condiciones especiales son las que se están manifestando hoy día, que podemos ver claramente que el mundo es global e integral, interdependiente, interconectado y que no hay ninguna duda
se necesita prestar atención uno al otro y no solamente prestar atención, sino que tomar en consideración a cada uno y a todos, cada hecho, cada regla, cada ley que sale. No tenemos que trabajar dentro de cada país y cada país dentro de sí mismo, sino que solamente de una manera global sobre el mundo entero. Es decir, porque si una persona, como el efecto mariposa, una persona puede afectar a todo el mundo como en el efecto mariposa, entonces podemos ver que leyes que traen proteccionismo, se aísla un país, seguro que tales pasos de aislarse en una nación despiertan toda clase de efectos negativos, reacciones negativas en todo el mundo. Y el que causó ese problema, eso surge una onda negativa de reacción tal que hoy día ya uno lo va a ver de una manera muy fuerte en el sistema cibernético. En un sistema cibernético se puede ver muy claramente y para nada se puede hacer ninguna acción de tipo de aislamiento. Y por eso sí tratamos de arreglar el mundo a través de ¿cómo decirlo? Los llama esperanza por la paz. Tenemos que hacerlo en todo el mundo. La esperanza por la paz. Esperamos, nosotros los cabalistas tenemos la esperanza, nos apoyamos en que las personas lleguen a entender que necesitan crear una organización de pacificadores que realmente puedan ayudar al mundo y no solo los que gastan los fondos del público y no vemos de esas organizaciones nada. Vemos que llegaron a bancarrota esas organizaciones que hay hoy día. Y por eso Bala Solam de inmediato pasa a la próxima parte que se llama el bienestar de una cierta colectividad y el bienestar del mundo entero afectan uno al otro. Entonces, es el bienestar del mundo entero. Entonces, él dice que llegamos a que el bienestar de una cierta colectividad depende del bienestar del mundo entero, que el mundo está en una situación tal que ya es como una sola humanidad, una sola nación. Y eso es lo que escribe un hombre en el año 27 del siglo pasado, 2 años antes del receso en la recesión de Estados Unidos, que también agarró la mitad del mundo en aquel entonces, en el año 29, que eso pasó como una ola en todos los países, también en Europa. Y eso era una de las razones que trajo luego la Segunda Guerra Mundial, que causó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el 1927, él escribe que el mundo se está convirtiendo en una sociedad y una nación, y que cada persona tiene que preocuparse por la paz del mundo entero, del bienestar del mundo entero, que así él se asegura su propio bienestar y de toda la humanidad. Ya demostramos la dependencia del bienestar ¿Saben dónde? No solamente en este artículo se vio eso, también en el artículo La Libertad, donde él nos muestra que si todos venimos del mismo sistema de Adán, del alma general, colectiva, entonces nosotros por dentro estamos interconectados y todos nuestros atributos externos son solamente como envolturas sobre nuestros atributos internos. Y por lo tanto todos nuestros atributos externos también están interconectados. Cada uno de nosotros tiene alma que está interconectada totalmente como ruedas dentadas y no se puede desconectar esa conexión. Y sobre las almas hay también los atributos externos que se arropan sobre ellas, esos atributos. Y esos atributos están en congruencia con nuestros atributos internos del alma. Y nuestros atributos externos, nosotros tenemos que hacerlo por nosotros mismos, conectarlos como un engranaje a esos atributos externos entre nosotros.
como las almas están interconectadas por dentro y así conectamos ambos mundos, nuestro mundo material y el mundo interno donde existen todas nuestras almas en conjunto en la espiritualidad. Y entonces de inmediato nos sentiremos existiendo en ese nivel, en esa dimensión espiritual del mundo espiritual. Entonces él dice, todos dependemos uno del otro y el bienestar del individuo depende del bienestar de la colectividad. ¿De qué manera no se puede desconectar uno del otro? Hay una conexión directa e indirecta. La persona que está sujeta a su propia preocupación con eso está sujeta también al público. Entonces, ¿qué es lo que él quiere decir? De hecho, si yo ahora tengo que preocuparme por mí mismo, también tengo que preocuparme en la misma medida por el público, por la colectividad. Y entonces, a través de la colectividad voy a poder preocuparme también por mí mismo. Pero de una manera directa no puedo cuidarme de mí mismo. Miren lo que él dice. En el mundo hay todo, medios de producción, fuerza laboral, fondos, bancos, medios de comunicación, medios de crédito, etcétera. Pero todo está congelado, en parada, en crisis. ¿Por qué? Porque no hay conexión, porque cada uno por sí mismo, para sí mismo, está encerrado en sí mismo y no a través de la sociedad para sí mismo. Por eso esa conexión anterior, cuando uno se preocupa solamente por sí mismo, ya no funciona. Es decir, la crisis, ese fenómeno, es una muestra, una prueba que incluso uno no puede cuidar su propia vida personal. Puedes traerte beneficios solamente a través de la sociedad. La conexión directa e indirecta, cuando uno se preocupa por sí mismo, se hace sujeto también a la colectividad. Uno debe pensar sobre la sociedad. Cuanto uno le da a la colectividad, de la misma manera puede recibir. Si no, nuestro sistema no va a empezar a funcionar. Ese diámetro depende del diámetro que uno recibe. En las épocas pasadas se trataba de una familia, la persona no necesitaba ayuda, fuera de la ayuda que recibía de su propia familia. Y seguro no estaba sujeto a nadie. Sabemos que vivían en familias, incluso en las aldeas, todos eran como una familia, se arreglaban una sola familia, como miembros de una familia. O que vivían por separado. Como una vida no tan ordenada, pero luego, cuando las familias se juntaron en pueblos y estados, y el individuo ya estaba sujetado a su pueblo, y luego cuando los pueblos y estados se volvieron naciones, el individuo se apoyaba por todos sus comportamientos, compatriotas para la felicidad de su vida. Y así se encontró esclavizado a todas las personas del país. De hecho, es así. ¿Qué hay en el país que determina mi vida? La energía, agua, gas, alimento. Yo me convierto en el consumidor de todas las necesidades del país y cada uno de nosotros así. ¿De qué manera? Entonces, ¿cómo soy libre? ¿Dónde estoy? Libre, pero según el atributo de la verdad. De hecho, en la medida de justicia, yo les debo a todos, tengo que preocuparme de todos, por todos, en la misma medida que yo aseguro que tenga electricidad, ayuda médica, etcétera, gas, todo lo que necesito. Para eso necesito toda la sociedad, para que hagan y produzcan todas esas cosas, y los viejos y todo. Para eso existe la sociedad. Es decir, en la medida que yo no necesito todo eso. Yo tengo que preocuparme por toda la sociedad, que me sustente. Se puede de esta manera por ahora imaginar nuestra conexión con la sociedad. En nuestra generación, escribe Baal Sulam, es aún más fuerte, más difícil, porque cada persona se apoya para su felicidad en todos los países del mundo. Entonces es inevitable que el individuo se vuelva hasta ese punto esclavizado al mundo entero, como la rueda en la máquina. Por eso, por lo tanto, la posibilidad de crear conductas buenas, felices y pacíficas en un Estado es imposible, inconcebible, mientras no lo sea para todos los países del mundo.
y viceversa. Porque en nuestra época los países se han unido en la satisfacción de sus necesidades de vida. Es decir, si depende de todo el mundo, es necesario que todo el mundo esté en paz. Japón, China, Asia, la India, no importa quién. Nos parece que no importa esos países, suficiente, unos países en quienes dependemos para recibir los productos o la energía, electricidad, de metales, pero no es así. Todo está tan interconectado y todo está tan combinado en la producción y todo, que es imposible hacer algo solo dentro de este mundo interconectado. Imagínense si algo se cae ahora en algún país, de inmediato se va a sentir como en una cadena en todo el mundo. Y eso es solamente el comienzo, que estamos ahora en la manifestación de esa integralidad. Entonces, de esta manera podemos pensar que a algún individuo le va a ir mejor por su interés corporal. Y por eso toda esta dependencia que sentimos en la sociedad, hoy en día la humanidad también está empezando a sentirlo. Miren, unos años antes se escribió, ¿cuántos años antes se escribió este artículo? Año 27. De acuerdo a las leyes de la naturaleza y el desarrollo, las acciones siempre siguen la conciencia, o resultan de la conciencia. Hice algo, de pronto no funciona. Hice algo malo, tengo que cambiar. Así actúa el hombre, el ser humano. Así que solo acciones físicas del hombre lo conducen al final a depender de todos. Crisis sin golpes, sin hambruna, sin hambre, sin toda clase de problemas en energía, pueden obligar a esta humanidad de necia. ¿Cuál es la causa de la crisis? Esta pereza, nuestro ego, nuestra naturaleza, nuestros medios de comunicación y todo lo que produjimos, todo lo que creamos por nosotros, eso tanto nos para que realmente necesitamos agitar y sacudir todo este sistema hasta que lo tomemos en serio. Y para dirigirnos y buscar y encontrar la salida verdadera de la crisis, y no así nomás aliviarlo, circunvenirlo, volver al pasado, como hoy día todos piensan, los expertos, los economistas, los políticos. Esperemos que se hagan más sabios.